nuestro rostro, vamos a orar por la palabra que el Señor tiene para con nosotros en este día, ¿verdad? Y a la misma vez oremos por la ofrenda. Señor Padre, bendito Dios Todopoderoso, Señor, te damos la gloria, Señor, te damos la honra a tu nombre, bendito Dios. Oh mi Dios, primeramente te pedimos, Señor, por la ofrenda que mis hermanos han traído, Señor, con mucho amor, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus trabajos, Señor Jesús. Padre, en este momento, Señor, también le pedimos, Señor, por su palabra, Señor, que va a ser traída, Señor. Padre, por su mensaje, Señor, a nuestros corazones, Señor Jesús. Padre, como siempre, reconociendo que somos pecadores, Señor, que no merecemos, Señor, absolutamente nada de usted, Señor. Gracias por no pagarnos conforme a nuestras obras, Señor Jesús. Padre, en este momento yo me pongo en sus manos para que usted, Señor, traiga su palabra, Señor. Use mis labios, deme, Señor, libertad para expresar su mensaje, Señor, y prepara los corazones a todo aquel que nos ha de oír, Señor, en este día. En el nombre del Señor Jesús. Abramos la palabra de Dios, mis amados hermanos, en Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 8. Al 11. ¿Está prendida la pantalla? Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Dice así a la letra, dice: escribe al ángel de la iglesia de Esmirna. Eso dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo, versículo 10. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes, el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba, y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Versículo 11. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte, o de la muerte segunda. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Empezamos el domingo pasado, hermanos, esta serie que consistirá en 7 mensajes. Y hablamos que el ángel, o que el hermano Juan, el apóstol Juan, estando él en la isla de Patmos, estando preso, el ángel vino y le dio una revelación. Le mostró las cosas que habían de acontecer. Pero dentro de las cosas que habían de acontecer, también el ángel le da un mensaje a las distintas iglesias, a las distintas congregaciones que estaban en Asia. Y dijimos el domingo pasado que hay quienes dicen que la iglesia, que esas 7 cartas que el ángel escribió, son 7 distintas generaciones o tiempos en que la iglesia tendrá que pasar, en lo cual es una interpretación errónea, sino que los 7 mensajes que el ángel da al apóstol
Juan para escribirlo a las congregaciones son situaciones en que las congregaciones estaban viviendo en ese momento. Las distintas 7 congregaciones están viviendo circunstancias diferentes las unas de las otras. Y en general ese es un mensaje para la iglesia del Señor Jesús en nuestros días. Vimos el domingo pasado cómo el Señor reprende a la iglesia, a la congregación que estaba congregándose en Éfeso. Y primero los alaba, les da un halago, pero luego también les da una reprensión. Y les reprende y les dice que tenía algo contra ellos, que habían olvidado su primer amor. Y la iglesia en Esmirna es una de las 2 congregaciones a la cual el Señor no les reprocha nada, a la cual, hermano, Dios no los reprende para enderezar el camino. Porque en Éfeso vemos que el Señor los reprende y les dice: arrepiéntete de dónde has caído, porque si no tomaré tu corona, quitaré tu candelero. Entonces el Señor reprende a la iglesia en Éfeso para que ellos enderezaran el camino. Pero en Esmirna, la congregación en Esmirna, el Señor no los reprende. Entonces, para poder comprender, hermano, este mensaje que Dios le da al apóstol Juan, que se lo escriba al ángel de la iglesia. En otras palabras, interpreta al ángel de la iglesia, no que el pastor sea el ángel, no, sino le está escribiendo aquel que está encargado o aquel que estaba encargado en ese momento, en ese tiempo de la iglesia. Aquel que estaba pastoreando la iglesia en Esmirna en aquel momento. Y fíjese cómo el Señor es muy claro y es muy específico. Y Él dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Dice lo que el Espíritu dice a la iglesia. Como para que la congregación entendiera que no era el pastor el que estaba trayendo el mensaje. Para que la congregación entendiera que no era el hombre el que traía el mensaje hacia la iglesia, sino que entendiese que era Dios mismo quien traía a la iglesia el mensaje. Entonces ese ha sido, hermano, muchas veces un error en nosotros como el cristianismo. Muchas veces, hermano, o todo el tiempo Dios trae palabra para nosotros, pero muchas veces nosotros lo tomamos, a veces nos ofendemos, a veces por el mensaje, y decimos: es que el hermano, es que el pastor. No, muchas veces, hermano, ciertamente muchas veces es el hombre. Pero cuando viene de parte de Dios, nosotros tenemos que aprender a recibir la palabra como parte de Dios para que yo sea edificado espiritualmente. Entonces el ángel le escribe, le dice a Juan: escríbelo, como yo, dile que digo yo. Y se presenta, hermano, el Señor, como dice: yo soy el primero y el último. O sea, para que no quede, hermano, ni una duda de quién estaba escribiendo el mensaje. Como diciendo, no lo está escribiendo Juan, dice, sino yo soy el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Y ese sabemos que es el Señor Jesucristo, amén. Él es el primero y Él es el último. Él es el que murió y volvió a vivir y está entre nosotros. Y también dijimos, hermanos, que la palabra, ¿verdad?, es la autoridad suprema. ¿Por qué? Porque pues, es escrita por Dios mismo la palabra. Entonces, si nosotros, también dijimos el domingo pasado, si usted va con un profeta que ya murió, usted va a encontrar la tumba ahí con el cuerpo del profeta. Si va con Mahoma, usted va a encontrar los huesos. Va con Elena White, va a encontrar los huesos. Con José Smith y cada uno de los distintos profetas, los huesos están ahí. Pero es bien sabido entre nosotros, y porque la palabra de Dios lo dice, que el Señor resucitó al tercer día. Entonces la tumba, hermano, está vacía. Y escribe, hermano, y dice él,
Para que nadie diga, oh, ese que el apóstol Juan salió de su corazón, salió de su pensamiento. No, el Señor dice, dile que digo yo esas cosas. Y mire, para entender esto también, es importante que nosotros entendamos la historia de Esmirna. Esmirna era una ciudad en Asia, donde el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros, había levantado una congregación en Esmirna. Y allí, hermanos, según la historia, Timoteo estuvo pastoreando por un tiempo. Policarpo, que vivió él 150 años después del Señor Jesucristo, estuvo pastoreando esta congregación. Y Esmirna era una ciudad, hermano, muy rica. En esa ciudad, hermano, había mucho comercio. Era una de las ciudades más importantes de toda Asia. Mucho dinero. Pero fíjese bien, la iglesia estaba viviendo en una situación difícil en ese momento. Aunque la ciudad era una ciudad hermosa, aunque había mucho dinero, pero también era una ciudad idólatra. Idolatraban los ídolos. Y la historia dice, hermanos, que ellos adoraban al emperador César. Entonces, ellos tenían, hermano, una estatua de el emperador César. Y cada uno, cuando pasaba por la estatua que estaba situada en medio de la ciudad, se postraban ante el César y decían, el César es el Señor. El César es el Señor. Pero fíjese bien, hermano, lo que el Señor le dice a la iglesia en el versículo 9. ¿Por qué la iglesia estaba sufriendo? Dice, conozco tus sufrimientos y tu pobreza. En otra versión dice, conozco tu tribulación. La iglesia estaba siendo perseguida en ese tiempo. La iglesia estaba siendo masacrada en ese tiempo. Los hijos de los cristianos eran expulsados de las escuelas. Eran despedidos de sus trabajos por ser cristianos. Entonces, fíjense bien, los verdaderos cristianos de ese entonces, ellos no se postraban ante el César. Ellos no adoraban, hermano, a la imagen. Ellos, hermanos, decían, no, el César no es el Señor. Jesús es el Señor. Entonces, por causa de que ellos no se doblaban a adorar a la imagen, ellos eran perseguidos. Por eso el Señor les dice, yo conozco que tú eres perseguido. Yo sé que de tu sufrimiento. Yo sé cómo estás padeciendo por mi causa. Y fíjense, hermano, tal vez nosotros no adoramos a María, pero el cristiano es un idólatra. Hay muchos cristianos idólatras. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense bien lo que voy a decir, me da tristeza. Pero, ¿cuál es la diferencia en adorar a María o adorar a San Valentín? ¿Estamos de acuerdo? Es la misma cosa. Decimos en Guerrero, es la misma gata, pero está revolcada. Entonces muchos cristianos no adoran a María, pero hoy, en este día, están adorando a San Valentín. Un ídolo, un demonio. Y el verdadero cristiano no debe de tener imágenes, no debe de adorar a otras cosas. Amén. Más que al Señor Jesús. Por eso la iglesia sufría. Porque ellos no se postraban a adorar al César. Y ellos decían, no vamos a adorar al César. Porque el Señor, el único Señor, es Jesucristo. Y por esa causa, ellos eran perseguidos. Eran masacrados, hermano. Y la historia dice que Policarpo, el pastor que vivió 150 años después del Señor Jesucristo, cuando la iglesia estaba, hermano, sufriendo, eran quemados vivos. La historia dice que tenían una hoguera prendida para quemar a Policarpo. Y dice que lo amarraron de las manos y le dijeron, tú di que el César es el Señor.
póstrate ante el César y no hay problema. Y mire, podemos decir, bueno, pues, ¿qué hay de malo? Hay mucho de malo. Amén. El Señor dice, no tendrás imágenes delante de mí. No adorarás otra cosa más que al Señor. Amén. Entonces, parece algo, hermano, como diciendo, bueno, di que sí y ya se acabó todo. No, las consecuencias son graves. Lo tenían amarrado de las manos. Tan solamente dice, tú di que el César es el Señor. Y no hay ningún problema que vas a tu casa. Y fíjate lo que hizo este pastor. Y usted lo puede buscar en la historia. ¿Quién era Policarpo? Dijo, no hay necesidad de que ustedes me lleven a la hoguera. No hay necesidad de que me tengan amarrados. O me tengan amarrado. No hay necesidad que me presionen. Dice, el Señor Jesús, que ha sido tan bueno conmigo y nunca me ha abandonado. ¿Cómo creen ustedes que yo ahora lo voy a abandonar a Él? Y la historia dice que Él solo pidió que lo desataran y Él solo corrió hacia la hoguera y dijo, Cristo es el Señor. Y ahí, hermano, dio su vida por el Maestro. Dio su vida por el Señor Jesucristo porque se rehusó a adorar al César. Entonces el verdadero cristiano sufre. El verdadero cristiano es perseguido de muchas maneras. Por eso el Señor le enseña a la iglesia, yo sé que estás sufriendo. Y si usted mira algo, hermano, el Señor no le dice, no vas a sufrir. El Señor no le dice, yo no voy a permitir que sufras. El Señor, al contrario, les dice, no tengas miedo. No tengas miedo, como diciendo, Satanás va a llegar hasta donde yo le permita llegar. Pero tú no tengas miedo. Entonces, si usted se da cuenta, hermano, la iglesia, aquel fiel hermano y verdadero, aquel que no se postra ante mandamientos y ordenanzas de hombres, aquel hermano que realmente quiere amar al Señor y quiere obedecer al Señor, ¿sabe qué? Le vienen cosas fuertes. No es sencillo. No creas, hermano, que porque tú quieres agradar a Dios, que porque tú quieres hacer su voluntad y quieres agradarle en todo, no creas que la vida te va a sonreír. Porque lo que menos quiere Satanás es que nosotros o que el cristiano serio y verdadero adore al Señor. Y de esa manera le va a poner muchas trabas, le va a poner muchas pruebas, muchas luchas, infinidad de problemas. Entonces, pero fíjese bien lo que dice el Señor, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque el Señor no era ignorante a la persecución de la iglesia en ese entonces. El Señor no ignoraba que ellos estaban padeciendo muchos problemas. Pero el Señor estaba permitiendo todo ese problema para así darles una palabra de aliento, decir, no temas. Yo estoy contigo. Vamos a leer un poco de Biblia. Deuteronomio, fíjense bien, 8:2. Jesucristo, el Señor Jesucristo, nunca ha permitido, hermano, o nunca ha dicho, mejor dicho, nunca ha dicho que tú no vas a sufrir. Eso te lo dicen los falsos enseñadores, los que no han entendido el verdadero evangelio, los maestros de la prosperidad, que te dicen que tú solamente declara, tú di, y todo lo bello, bonito te va a venir. Esa es una mentira sacada del mismo infierno. Dios nunca prometió, hermano, que la iglesia será la niña bonita y que todo va a salir de color de rosa. Eso no es cierto, eso no dice la Biblia. Deuteronomio 8:2 dice, recuerda que durante 40 años, y fíjese bien, no fue el diablo. El Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón, a ver si habías de cumplir o no sus mandamientos. ¿Se da cuenta cómo no fue el diablo el que llevó al pueblo al desierto a tener problemas? Sino que Dios mismo llevó a su pueblo por 40 años, hermano, en el desierto
para probar lo que había en su corazón y para conocer si el pueblo iba a obedecer sus mandamientos o no. Satanás, hermano, antes de que nos toque, primero va y pide permiso a nuestro Dios. Y hasta donde Dios le permita tocarnos, Él nos va a tocar. A veces, hermano, le damos a Dios por muchas cosas. Pero ¿sabes qué? Job le dio gracias a Dios porque le quitó todo. Amén. A veces damos gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Y no debe de ser así. Este hombre, Dios le quitó todo lo que él tenía, hermano, y pudo darle gracias a Dios. Entonces, nuestra fe, hermano, nuestro amor, nuestra fidelidad hacia Dios va a ser probada de muchas maneras. Pero Dios siempre le dice a la iglesia, no temas. En medio de ese problema, en medio de esa situación, en medio de esa enfermedad, dice Dios, no temas. Yo estoy contigo. Y yo creo, hermano, que Dios tiene el poder suficiente o más que suficiente para librar a sus hijos de cualquier situación difícil que sea. Por muy difícil que sea, solamente al decir la palabra, los problemas se solucionan. Amén. Solamente que Él diga la palabra, la enfermedad sale. A la voz, el mundo fue creado. A su voz creó el sol, la luna, las estrellas. Y a la voz de su mando, hermano, los demonios salen. Pero Él permite muchas cosas en nosotros, hermano, para que Él o para que nosotros aprendamos a confiar en Él. Dice, no temas. 40 años lo llevó por el desierto. Y aquí en Apocalipsis, fijémonos bien, el Señor está advirtiendo a la iglesia. Cosas fuertes vienen. Cosas pesadas vienen a tu vida. Muchos problemas van a venir a tu vida. Y mire, Dios tiene un proceso, hermano. Muchas veces nos meten en un problema pequeño. Pero ¿sabes qué? Dios nos ejercita en las circunstancias. Una vez que nosotros pasamos ciertos obstáculos, la situación que viene después es más fuerte que la primera. Logramos pasar la primera, pasa la segunda, y la tercer problema que viene es más fuerte que las otras dos. Y cuando volteamos, nos damos cuenta que lo que hemos pasado realmente ya no nos afecta. Porque ahora estamos fortalecidos. Entonces la iglesia en Esmirna iba, hermano, de problemas en problemas, circunstancias difíciles y más difíciles. Pero el Señor no los había abandonado. El Señor ahí estaba con ellos, en las buenas y en las malas. El Señor nunca ha abandonado a su iglesia. Él siempre ha estado con nosotros. Siempre, hermano, no importa la situación, porque dice la Biblia que Él es fiel. Aunque tú y yo somos infieles, Él permanece fiel a su palabra. Siempre ha estado ahí el Señor y nunca me ha abandonado y nunca te ha abandonado a ti tampoco. Lucas, mira la advertencia que da el Señor. Mira lo que dice el Señor. Ten cuidado. Cosas fuertes vienen a tu vida, hermano, y son cosas pesadas. Irónicamente, hermano, fíjense bien, la palabra habla del salmista, del adorador. Y él pensó, no dijo que él tenía razón. El salmista escribe y dice, yo pensé que no era... Digo, no es conveniente servir a Dios. No conviene servir a Dios, dijo él. ¿Por qué pensó así? Y él mismo da la respuesta. Y dice, porque vi que al hombre justo,
al hombre que sirve a Dios le suceden cosas como si no sirvieran a Dios, como si fueran gente impías. Luego dice, y miré a los impíos que le suceden cosas como si fueran gente piadosa. Dice, pero después el Señor me llevó y me mostró el final de la gente impía. Por eso dice, pensé. No dijo tengo razón, pensó. Y muchas veces nosotros pensamos de la misma manera. Miramos que hay gente que no sirve a Dios. Vemos que hay gente, hermano, que se comporta deslealmente con Dios. Que, hermanos, que gente, hermano, que realmente no quieren saber nada de Dios. Y vemos que les suceden cosas buenas. Amén. Que van de bendición en bendición. Y vemos también que los cristianos que quieren agradar a Dios, cosas tremendas vienen a sus vidas. No salimos de una y ya estamos metidos en otra. Y así es la vida del cristiano. Por eso Dios dice, está advirtiendo a la iglesia de Esmirna. Lucas capítulo 22, versículo 31. ¿Entiende esto, hermano? Nuestra fe tendrá que ser probada. Y es lo que la iglesia en Esmirna, su fe estaba siendo probada, su amor, su fidelidad. Dice, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Versículo 32. Dice el Señor Jesús, pero yo he orado por ti para que no falle tu fe. Y tú, cuando hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Fíjate que el Señor no le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearlos, pero yo no voy a permitir eso. El Señor dijo, el Señor Jesús no dijo, pobrecito Pedro, yo no voy a permitir que tú lo pases, no. En otras palabras, el Señor Jesús le estaba diciendo a Pedro, pero yo he orado para cuando tú estés en medio de esa tormenta, tú seas fortalecido por mi gracia. Tú tengas la fortaleza de mí para que tú puedas brincar ese obstáculo que está en medio de ti. Para que tú puedas pasar la tormenta en la cual tú estás. No le dice, no te voy a meter. No, si te voy a fortalecer. Y es lo que nosotros tenemos que aprender, hermano. Cuando estamos en medio de la situación, no es correr, no es abandonar el camino de Dios, no es decir, ya se acabó esto, no, hermano, sino decirle a Dios, Señor, dame la fortaleza, Señor, para poder seguir adelante. ¿Por qué? Porque en medio de esa tribulación, en medio de esa persecución, nosotros somos fortalecidos. Y es lo que estaba pasando con la iglesia en Esmirna. Pues el Señor le decía, he mirado tu sufrimiento. Miro cómo estás tú sufriendo. Miro tus problemas. Miro todo. Dice, aunque tú eres pobre, pero realmente tú eres rico. En ese tiempo la iglesia en Esmirna, a los hermanos les decían, pobres cristianos. Pobrecitos cristianos. Porque todo lo que ellos tenían era despojado por el César, por el gobierno, sus casas, sus propiedades, todo les quitaron. Por eso, pobres hermanos, pobres cristianos. Por esa causa el Señor le dice, eres pobre, y pone entre paréntesis, aunque tú realmente eres rico. ¿Por qué? Porque la riqueza, hermano, mire, yo decía el jueves pasado, con dinero podemos comprar muchas cosas. Amén. Con dinero el hombre puede comprar a una mujer, pero nunca va a comprar su amor. Amén. Con dinero podemos comprar, hermano, una casa, pero no un hogar. Con dinero podemos comprar un terreno en el panteón, un lugar en el panteón, pero no podemos comprar un lugar en el cielo. ¿Se da cuenta? Por eso, hermano, ellos eran pobres, no tenían propiedades, pero ¿saben qué? Eran ricos en su relación con Dios. Ellos, hermanos, tenían una comunicación tremenda con Dios.
Tienen una comunión con Dios. Por eso dice Dios, pero realmente vosotros sois ricos. Y que el cristiano, cuando vive en armonía con Dios, realmente no importa que no tengamos nada. Amén. No importa que no tengamos dinero, que no tengamos propiedades. Mientras tengamos a Dios, lo tenemos todo. Y es lo que estaba diciendo el Señor. Vosotros realmente sois ricos. ¿Por qué? Porque me tienen a mí. Con dinero, hermano. Mira, mucha gente dice, oh, yo estoy aquí en Estados Unidos y le mando todo el dinero a mis hijos. Le compro los mejores carros, los mejores juguetes a mis hijos. ¿Sabes qué? Pero con ese dinero nunca vas a poder comprar un abrazo de tus hijos, un calor de tu hijo. Nunca vamos a poder comparar, hermano, el dinero con lo que nosotros vamos a comprar, con abrazar, con estrechar a nuestros hijos. Y a mucha gente yo le he dicho, hermano, ¿sabe qué? Si usted no puede traerse a su familia o a sus hijos, regrésese. Porque es mejor, pobre, hermano, pero ¿sabe qué? Tener a tu familia. Amén. Tener a tu esposa, tener a tus hijos, estarlos abrazando, llorando, aunque comamos frijoles, lo que sea, hermano. Pero ¿sabe qué? El amor de la familia, el calor, nunca lo podemos comprar. Mientras tengamos a Dios, Dios nunca nos va a abandonar. Entonces, en medio de ese problema, fíjense bien, Dios le dice a la iglesia, cosas fuertes vienen para ti. Muchos problemas se avecinan para ti, iglesia. Y hoy en este día, Dios le dice a la iglesia, muchas cosas malas vienen a tu vida. Muchos problemas vienen a tu vida. Este es, hermano, el verdadero evangelio. Ese es el Dios al cual nosotros predicamos. Hay dos dioses, amén. El Dios de la Biblia, el cual es el verdadero Dios y la vida eterna, y el Dios de la imaginación del cristiano. Y este es el verdadero Dios, aquel que nos dice, cosas graves vienen para ti. Pero el cristiano de ahora, hermano, solamente habla de bendiciones, de promesas, de prosperidad. Tú pides y te dará, tú decláralo y será hecho. Puras bendiciones. No, hermano, la iglesia estaba sufriendo. Y si usted notó, la iglesia no estaba sufriendo porque estaba en pecado. No había pecado en la iglesia. Porque si hubiese habido pecado, el Señor les hubiera dicho, haces esto y eso y esto, pero tienes esto. Como le dijo a las demás congregaciones. En esa congregación no había pecado. Ellos estaban sufriendo, hermano, estaban siendo perseguidos porque ellos se rehusaban a adorar al César. Porque ellos se permanecían fieles al amor hacia el Señor Jesucristo. La historia, hermano, dice que en Esmirna murieron miles y miles de cristianos por no adorar al César. Primera de Pedro, capítulo 1, 6, 7. Van a estar ahí en la pantalla para que no pierda usted tiempo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Esto es para ustedes motivo de gran alegría. ¿Qué era motivo de gran alegría? Miren lo que a los apóstoles los llenaba de alegría. Fíjense bien, dice, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Versículo 7. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. ¿Qué era lo que a los apóstoles los llenaba de alegría? El ser pasados por distintas pruebas por causa del Señor. Déjame agarrar otro.
Gloria a Dios. ¿Qué era, hermano, lo que lo llenaba a ellos de alegría? ¿Qué era lo que lo llenaba de gozo, hermano? Que ellos fueran de ser hallados, por ser azotados por causa del Señor. Las pruebas, los problemas, las enfermedades, por causa del Señor, a ellos los llenaba de gozo. Hermano, cuando un cristiano sufre por causa del Señor, sufre por causa de querer ser fiel, sufre por causa de obedecer su palabra, es una bendición ese sufrimiento. Y mire cómo dice el Señor ahí, dice: yo conozco a los que se dicen ser judíos y no lo son. Yo conozco a aquellos que son sinagogas de Satanás, porque había gente en ese entonces que creían ser judíos y no eran judíos, eran sinagogas de Satanás. Yo siempre he dicho, hermano, que no hay nada nuevo bajo el cielo, y también lo dice la Biblia: no hay nada nuevo bajo el cielo. El espíritu es el mismo. Lo que cambia son los protagonistas. Y ahorita en ese mismo momento también tenemos nosotros gente que cree, hermano, que son judíos y no son. Amén. Son sinagogas de Satanás. Así dice la Biblia. Son judíos. ¿Qué judíos? 28 cuartos son de allá del cerro, bajados a tamborazos. Pero ya son judíos. Ya no quieren ni hablar ni español. Ahora quieren hablar en hebreo. Amén. Dice el Señor: no, dice, no son. Por eso ahí dice ahí: conozco a los que, a la blasfemia que dicen de vosotros. Ahora, la palabra blasfemia en el original no es blasfemia, sino está diciendo ahí, me parece que ahí dice, cuando empezamos a leer, no usa la palabra blasfemia. En el versículo 9 dice: la calumnia que se dicen de vosotros, la calumnia que hablan de ti. ¿Por qué? Porque a los hermanos en Esmirna los calumniaban. Decían que eran satánicos, decían que eran caníbales, decían que ellos, hermano, eran mentirosos, los acusaban de muchas cosas y no eran ciertas. Dice: yo conozco la blasfemia, las malas habladurías de ustedes. Y eso es lo que sufre el cristiano. Habrá gente, hermano, que va a decir cosas malas de ti. Habrá gente que te va a calumniar. Habrá gente que te va a inventar falsos testimonios. Habrá gente que te da mentiras de ti con tal de que el nombre del Señor Jesucristo sea blasfemado. Pero todo eso, hermano, es una bendición para tu vida. ¿Entiendes? La alegría, hermano, pero ¿sabe qué? Nosotros no nos alegramos cuando padecemos. No hay gente que se alegre cuando está padeciendo. ¿Por qué? Porque humanamente nos duele. Pero dice el Señor: alégrate cuando tú seas hallado en diversas pruebas. Gózate en medio de la enfermedad. Gózate en medio del dolor, del problema, de la situación de nuestros hijos. Gózate. ¿Por qué? Porque tu fe está siendo probada. Lucas. Fíjense bien, ¿qué es lo que dice Lucas concerniente al dinero? Por eso dice el Señor: vosotros sois ricos. Así le sucede, Lucas 12:21, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo, en vez de ser rico delante de Dios. ¿Qué le pasó a ese hombre? Quiso acumular riquezas, pero ese día vinieron a pedir su alma. Realmente, hermano, el dinero perece. Amén. Hoy tenemos, mañana no tenemos. El dinero se esfuma como el agua. Pero aquel hermano que constantemente, hermano, está con Dios, constantemente, hermano, está allí, ese hermano podrá no tener nada de riqueza, pero ¿sabes qué? Tiene una paz inmensa en su corazón. Tiene amor dentro de su vida. Toda la vida le parece bello, aunque no tenga dinero, pero ¿sabe qué? Tiene a Dios en su vida. Y eso es lo que nosotros deberíamos de preocuparnos más. No en acumular riquezas, sino en acumular presencia de Dios en nosotros.
Isaías 41:10. Dios le da una promesa a la iglesia en Esmirna, la misma que le da a la iglesia en este tiempo. Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, y te sostendré con mi diestra victoriosa. No temas. Amén. No temas. Ahora tenemos mucha gente, hermano, que a todo le teme. Tenemos gente que no pueden dormir con la luz apagada porque les da miedo. Amén. A todo le tiene miedo. A la serpiente le tiene miedo. A la ratita o al ratón le tiene miedo. A todo le tiene miedo, hermano. Dice el Señor: no temas. En medio de ese problema, en medio de ese dolor, dice: no temas, yo soy contigo. No importa lo que venga, hermano. No importa el sufrimiento, el dolor. Muchas veces, hermanos, sentimos que el mundo se nos acaba. Amén. Y decimos: Señor, pues otra vez yo y otra vez más. Dice el Señor: hey, tranquilo, yo lo tengo en mis manos. Yo tengo todas las cosas en control. Tú no temas. Amén. Queremos abandonar el camino. Queremos dejar la iglesia. Queremos dejar muchas cosas. Queremos cerrar el negocio. Queremos, hermano, salir de la casa corriendo. Dice Dios: hey, no temas. A veces dice una persona: oh, voy a cambiar de estado, donde nadie me conozca. No, dice: hey, no temas. Ya no voy para México. Dice: hey, no seas chillón, hombre, no temas. Aquí estoy yo. Amén. Ya no quiero saber nada. Tranquilo, aquí estoy yo. Pero ¿en quién estamos confiando? ¿En quién confiamos nosotros? La iglesia en Esmirna confiaba en Dios. Y mira lo que dice Dios. Dice: sé fiel hasta la muerte. Y no, en el original no dice sé fiel. En el original dice: sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque lo que ellos estaban pasando, la persecución que ellos tenían, es porque ellos eran fieles. Entonces dice: sigue siendo fiel. No dejes tu fidelidad. Como diciendo: no te eches para atrás. Tú sigue, no me niegues. No niegues mi nombre. Tú sigue adelante y verás mi gloria. Hermano, la gloria del Señor no la vamos a ver hasta que venga. Esta vida, hermano, está llena sin sabores. Esta vida, hermano, está llena de problemas. Si tú piensas, mi amado hermano, que cosas mejores vienen para la iglesia, tú no conoces la palabra de Dios. Dios le está advirtiendo a la iglesia: cosas fuertes vienen para ti. Pero también le da una promesa: yo estaré ¿qué? Contigo. Mateo capítulo 6, versículo 48. Dice: en la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pero tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iba a pasarlos de largo. Y en el versículo 50 dice: llenos de miedo por lo que veían, pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Los discípulos, hermano, este pasaje nos muestra que en medio de las tormentas, los discípulos hicieron sus propios esfuerzos por querer mantener, hermano, la barca a flote. Y por más que ellos usaban su conocimiento, su intelecto como pescadores, no podían mantener la barca a flote. Porque no es nuestra sabiduría, hermano. No es nuestra
capacidad humana, no es nuestro entendimiento, no es nuestra capacidad, sino todo es por la gracia de Dios. Y los vientos, hermano, le eran contrarios. Hermano, cuando tú vas en un río, cuando tú estás en el mar, y tú, hermano, en medio del mar, te estás ahogando, si tú te dejas guiar como la corriente te saca. Pero si tú nadas en contra de la corriente, es más difícil caminar. Es más difícil salir a flote cuando vamos caminando o nadando en contra de la corriente. No quieres tener problemas. No quieres sufrir. Anda, camina como camina todo el cristiano. Sigue la corriente de este mundo. Vive como vive la gran mayoría de los cristianos y verás que no te va a pasar nada. Verás que no vas a tener ningún problema. Hasta te van a felicitar. Hasta te van a alabar. Ándale, camínale como todos los demás. Pero cuando tú, hermano, quieres ir en sentido contrario, en contra de la corriente, agárrate, porque problemas vienen a tu vida. Pero ¿sabes qué? Pero al final verás la gloria de Dios. Al final veremos su gloria. Digo el Señor, no temas. Isaías 43:2. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. Yo estaré contigo. Amén. Miren, miramos la camioneta de mi hermana, destrozada, despedazada. Y mira, aquí está. No le pasó nada. Ni un rasguño, amén, hermana. ¿O sí? Nada. Amén. Porque dice el Señor, y yo estoy contigo. Amén. Yo me volteé también en la nieve. Mi carro quedó despedazado. Decía, pero quedó moreno. No, eso lo tengo de nacimiento. No me pasó nada. Dice el Señor, en medio de esos problemas, en medio de todo eso, aunque las aguas se lleguen hasta el cuello, yo voy a estar contigo. No te va a pasar nada. Solamente que confía en mí. Sigue siendo fiel. Sigue manteniéndote. Es lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia. Tú sigues siendo fiel. No te rindas. Sigue adelante. Sigue. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba siendo perseguida. Pero también a esa iglesia Dios le hace doble promesa. Tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo fiel. Dice, y te daré la corona de la vida. Esa es la primera promesa. Y en ese tiempo, hermano, fíjense bien, muchos creen que cuando estemos en el cielo nos van a dar coronas. Muchos cristianos de hoy en día creen que en el cielo se van a derramar coronas delante de nosotros, que nos dan una corona de oro. No, hermano, no es así. No. En ese entonces, hermano, cuando avanzaban los juegos y al ganador se le entregaba una corona, ya sea de flores o diademas. Pero la corona, hermano, era solamente, o es un simbolismo para nosotros. Acuérdate bien que dice la Biblia que allá en el cielo cosa corruptible no va a entrar al reino de los cielos. Allá no van a entrar las rosas, allá no va a entrar el oro, la plata, allá no va a entrar nada que es corruptible. La corona es solamente un simbolismo que cuando venceremos, en otras palabras está diciendo, si tú te mantienes fiel, tú tendrás la vida eterna. No es que nos van a poner una corona que diga vida eterna, no, hermano, por favor. Tenemos que empezar a entender la palabra de Dios. Son simbolismos para nosotros. Si nosotros seguimos fieles, si nosotros nos mantenemos, heredaremos la vida eterna. Y la segunda promesa le dice, el que permaneciere hasta el fin no tendrá temor de la muerte segunda.
no sufrirá la muerte segunda. Todo ser humano, a lo mejor si eres nuevo en la fe, te vas a confundir. Todo ser humano nace una vez. Amén. Todo ser humano nace una vez, pero muere 2 veces. Y tú vas a decir, ¿cómo es eso posible? Claro. Todo ser humano nacemos una vez. El cristiano tiene que nacer 2 veces, pero tiene que morir una sola vez. Una vez. ¿Sí me entendió? Tenemos que nacer 2 veces, pero morir una sola vez. Y todo lo demás mueren 2 veces. ¿Cómo está eso? Sí, nacemos de nuestros padres, pero también tenemos que nacer del Espíritu. Y cuando nacemos del Espíritu, hermano, cuando venga la muerte, moriremos físicamente, pero la muerte segunda no tiene poder sobre nosotros. ¿Y cuál es la muerte segunda? La muerte segunda, hermano, es la separación total de Dios. Todo aquel que muere físicamente resucitará, quiera o no quiera. Tarde o temprano tendrá que resucitar. ¿Para qué? Para sufrir la muerte segunda o para entrar al reino de los cielos. Y tú y yo y todo aquel que ha nacido de nuevo, dice el Señor, la muerte no sufrirá la muerte segunda, sino que entrará a la presencia de Dios. Yo no sé, hermano, yo no sé, iglesia, pero Dios te hace una promesa. Y también te advierte de todo lo que viene a tu vida. Mantente fiel. Sigue tú obedeciendo a Dios. Sigue firme en lo que has creído en el Señor Jesucristo. No te doblegues, hermano, ante los Baales. No te doblegues ante nada de lo que el mundo adora. Y verás, hermano, la recompensa de Dios al final. Pero mientras Dios te dice, no temas, no te eches para atrás, tú mantente firme en mí, sígueme siendo fiel y al final verás mi gloria. Es lo que el Señor le dijo a la iglesia. Ay, hermano, el cristiano es muy triste y vergonzoso esto. El cristiano, hermano, solamente quiere brincar de aquí para allá, andar brincando. El cristiano quiere que lo tumben, que le pongan la mano en la frente, lo empujen y lo tiren al piso. Y para él eso es la presencia de Dios. Se ha convertido la iglesia del Señor en un espectáculo, en un circo, en un show solamente. Hay que mantenernos fieles, hermano, en lo que hemos creído. No caminemos con la corriente de este mundo. Vamos a ir siempre, hermano, en contra de la corriente de este mundo. Pero ¿sabe qué? Fieles a Dios. Al final verás su recompensa. No temas, le dijo Dios a la iglesia. Y termina diciendo el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Grandes cosas vienen a tu vida. No de prosperidad, hermano, no te estoy predicando mensajes de prosperidad. No, problemas, enfermedades, dolencias, adversidades. Pero el Señor estará con nosotros. Amén. ¿O no es cierto, hermano, que ahora que eres cristiano, no es cierto que batallamos más? ¿No es cierto? A veces el cristiano dice, uy, me iba mejor cuando no conocía a Dios. Eso es lo que el diablo quiere que pensemos. Pero no, estamos mejor en Dios. Venga lo que venga, estamos mejor con Dios. Hay que mantenernos, hermano. Nuestros hijos se van a poner en esa contra también. Tú piensas, dice la palabra de Dios, mira lo que dice el Señor Jesucristo. Tú piensas que yo vine a traerte paz. Si estás pensando que vine a ponerte paz, estás equivocado. Yo vine a meter espada. ¿Verdad que es el Señor? Yo vine a poner enemistades la nuera con la suegra.
Los padres con los hijos. Yo vine a meter cuchillo. ¿Quieres amar al Señor? Dios te dice, vas a sufrir por mi causa, pero mantente fiel, firme, y yo estaré contigo. Yo no sé, hermano, tu problema. Yo no sé qué es lo que nos trajo a nosotros aquí en este día. Yo no sé, tú que me escuchas en las redes sociales, yo no sé cuál es tu problema, hermano. Pero sabes que Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Amén. Y es triste, hermano, hasta parece como irónico. ¿Qué no se supone que al cristiano todo le tiene que sonreír? Y eso es lo que se enseña. Pero ¿sabes qué? No es así. Amén. Así que no te sorprendas. No te sorprendas si tus hijos se ponen en tu contra. No te sorprendas si grandes problemas vienen a tu vida. No te sorprendas. Y no creas los mensajes mentirosos que dicen que el cristiano que tiene problemas es porque está en pecado o no tiene fe. Eso no es cierto. Aquí, hermano, la iglesia de Esmirna no estaba en pecado, pero tenía muchos problemas. Era una iglesia perseguida. Amén. ¿Y sabes qué? Si tú no quieres sufrir por el Señor, nada es nada. Amén. Si tú no quieres tener problemas en la vida, no hagas nada por el Señor Jesucristo. Y verás que vas a ser prosperado en lo que tú hagas. No hagas nada por el Señor. Nada. No vas a tener ni un problema. Nadita, hermano. La vida te parece que te va a sonreír. No hagas nada por el Señor. Pero al final también tendrás tu recompensa. Y no será el cielo. Será otra cosa. Así ha sido el mensaje, hermanos, de la palabra de Dios. Hay que llevarnos este mensaje en nuestro corazón. Vamos a ponernos en pie. Pasa.